Buenas, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vengo con un video nuevo, diferente al usual, pero antes de que empiecen a ver la explicación del tema, quería decirles muchas gracias de verdad por estos 7000 suscriptores. Estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido con todos ustedes. Este canal lleva, si acaso, 1 año y 2 semanas, poco más. Y ver que en todo ese tiempo pudimos llegar a 7000 personas que están suscritas, que están muy atentas con todo esto del examen de admisión, querer aprender más, me llena mucho y es un motivo para querer salir adelante, poder traerle más variedad al canal y también pues que ustedes se sientan más cómodos con el contenido que voy a ir subiendo. Así que bueno, espero de verdad que les guste esta iniciativa que tengo, que es de empezar a explicar temas ya sea de física o de matemática, porque para los que no sepan, yo soy estudiante de física en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, si ustedes ven que la están viendo fea en algún tema, lo pueden comentar aquí y yo voy a pensar si lo puedo traer aquí al canal explicado en un video como el que vamos a ver a continuación. Y bueno, eso, muchas gracias a todas las personas que están suscritas, que me han apoyado desde los inicios, a la gente que se ha ido uniendo. No hay palabras para poder expresar toda esa gratitud que siento hacia ustedes. Y bueno, sin nada más que decir, vayan con el video. La verdad es que dudé mucho si traerles o no contenido de ese tipo porque yo apenas voy a la mitad de la carrera de física, entonces no sé si les vaya a gustar la manera en la que explico yo temas ya como del área que me dedico a estudiar, pero vi que mucha gente me lo pidió en Instagram, así que bueno, aquí vamos a explicar todo lo que es la electrostática, vamos a ver la ley de Coulomb, vamos a ver el campo eléctrico y también el potencial eléctrico, que son básicamente los 3 componentes grandes que tiene esta área de la física. Primero tenemos que saber que la electrostática se define así debido a que es una rama que estudia el comportamiento de las cargas en reposo. Estática lo podemos relacionar con una falta de movimiento, o sea que las partículas que vamos a analizar están fijas en un punto del plano y lo que vamos a ver es cómo interactúan entre ellas, cómo generan una fuerza, cómo es el campo eléctrico que generan debido a estas fuerzas y también qué potencial eléctrico crean en un punto determinado del espacio. Eso es en resumen lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar tenemos que hacer la definición de qué es una carga eléctrica. La carga eléctrica se puede definir como el exceso o deficiencia que tiene un cuerpo luego de haber interactuado con otro. ¿Exceso o deficiencia de qué? Exceso o deficiencia de electrones, que sabemos que son las partículas que están alrededor de un núcleo atómico, que sabemos que están un poco más libres. El núcleo está formado por protones y neutrones y estos están demasiado unidos y es muy difícil poder separarlos en sí del átomo. Pero los electrones, al tener más libertad de movimiento, es normal que se transmitan o se transfieran de un cuerpo a otro. Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de electrones, decimos que tenemos un exceso de carga negativa. Y cuando nosotros tenemos un faltante de electrones, decimos que lo que hay es una carga positiva. Tenemos que tener mucho cuidado con no pensar que una carga positiva quiere decir que el objeto está ganando protones, porque debido a la fuerza que hay entre el núcleo y los protones, es prácticamente imposible ver que un cuerpo le sea protones a otro. Así que nunca piensen que una carga positiva es porque tiene exceso de protones, sino que tiene un faltante de electrones. En la naturaleza los objetos siempre van a tender a estar en un estado neutro, por lo que las cargas de un mismo signo van a tender a repelerse, porque si no, no estarían llegando al equilibrio. Pero si son de signo contrario, decimos que van a empezar a atraerse, a interactuar entre ellas para llegar así a formar un cuerpo neutro. Aquí tenemos unas imágenes que nos pueden ayudar a ejemplificar todo esto. Tenemos al inicio 2 barras de caucho. Vemos que las dos tienen un exceso de electrones, tienen una carga negativa y al interactuar una hace que la otra gire debido a la fuerza que le está ejerciendo de repulsión. Después tenemos lo mismo pero con unas barras de vidrio. Las barras de vidrio tienen un faltante de electrones por lo que tienen una carga positiva y al interactuar pues crean otra fuerza de repulsión y vemos también que la barra de vidrio empezaría a rotar. Mientras que por otra parte, si tenemos la barra de vidrio y la barra de caucho, las dos tienen carga diferente y esto hace que se atraigan. Entonces podemos ver que la barra de vidrio en este caso empezaría a rotar pero en sentido contrario debido a la atracción que está generando el caucho. Una carga eléctrica, que la denotamos con el signo Q o Q mayúscula, es la cantidad de electricidad no contrarrestada que hay en un objeto. Puede ser positiva o negativa.
consiste en un exceso o en una falta de electrones, como lo mencionamos anteriormente. La materia que posee una carga produce campos electromagnéticos y está influida por estos. Es lo que vamos a ver cuando entremos a ver ya lo que es el campo eléctrico. Y el magnetismo lo dejamos para después. La unidad de carga utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el Coulomb, o sea que cuando nosotros estemos hablando de cargas, recordemos que siempre en física tenemos que mencionar la unidad en la que estamos trabajando. No podemos decir una carga de 3, una carga de 4, ¿verdad? Porque no tiene sentido. 3 o 4, ¿qué? Son 3 o 4 coulombs. Entonces, el signo que vamos a utilizar para denotar una carga es la C mayúscula. Y las cargas en la naturaleza sabemos que están formadas por exceso o falta de electrones, por lo que siempre son múltiplos de la carga de este. Entonces, no vamos a tener una carga de medio electrón o de 1.5 electrones, sino que siempre van a ser múltiplos fijos de la carga original del electrón. ¿Y cuál es la carga del electrón? La carga del electrón es igual a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Si nos pidieran en algún momento un problema con carga del protón, la carga del protón es igual que la del electrón, pero con signo contrario. Entonces la carga de un protón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora empezamos ya con un problema práctico que nos dice una carga de 50 nanocoulombs. Recordemos que siempre hay que trabajar con las unidades del sistema internacional, por lo que si a nosotros nos dan un nanocoulomb, un microcoulomb, tenemos que ver cómo lo transformamos a la unidad original. En este caso sabemos que un nanocoulomb son 10 a la menos 9 coulomb. Ustedes pueden repasar todo esto, que es lo que se ve como al principio cuando uno está en el colegio, lo que son los prefijos del sistema internacional. Y nos dice que esta carga puede producirse en el laboratorio simplemente frotando entre sí dos objetos. ¿Cuántos electrones deben ser transferidos para producir esta carga? Ustedes pueden tratar de hacerlo, creo que con lo que hemos visto se puede hacer el cálculo, pero si no, ahorita van a ver la solución. Muy bien, para poder resolverlo, primero tenemos que trabajar en unidades del sistema internacional. 50 nanocoulomb es lo mismo que tener 50 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Por qué 50 por 10 a la menos 9? Porque sabemos que el prefijo nano es 10 a la menos 9, nos lo indica el problema. Entonces nada más es cambiar la n por la cantidad que representa. Y segundo es usar la equivalencia de la carga que hay en un electrón para determinar la cantidad de electrones que necesitamos. Entonces tenemos la carga que es 50 por 10 a la menos 9 coulomb y eso lo vamos a multiplicar por la carga que hay en un electrón. Bueno, más bien dividirlo, pero aquí se ve la conversión. Sabemos que un electrón tiene 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Vean que tengo que poner las unidades de carga abajo porque quiero que se me cancelen. Entonces, si yo tengo coulomb arriba y coulomb abajo, es como si estuviera simplificando. Entonces, elimino la primera carga y también elimino la segunda carga. ¿Qué es lo único que me queda? Electrones. Entonces, si yo ya hago la operación numérica de 50 por 10 a la menos 9 entre 1.602 por 10 a la menos 19, me daría 3.12 por 10 a la 11 electrones. Entonces es una cantidad enorme de electrones, pero bueno, casi siempre así se trabaja en la naturaleza. Ahora vamos a entrar con el tema, creo yo, que más importante de todos estos que vamos a tratar hoy, porque de aquí se deriva todo lo que veremos más adelante, y es la ley de Coulomb, que básicamente lo que dice es que la fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra está dirigida a lo largo de la línea que las une. La fuerza varía inversamente con el cuadrado de la distancia que separa las cargas y es proporcional al producto de las mismas. Es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo y atractiva si las cargas tienen signos opuestos. Importante esto último, que si nosotros trabajamos con cargas del mismo signo, la fuerza va a tender a repelerlas, y si son cargas de signos opuestos, la fuerza va a tender a atraerlas. Y matemáticamente esta ley se puede representar como que fuerza es igual al producto de una constante K por el valor absoluto de las cargas dividido entre la distancia que hay entre ellas elevada al cuadrado. Por lo tanto, mientras más cerca estén, más fuerte va a ser esta fuerza, valga la redundancia. Mientras más lejos estén, más débil va a ser, y mientras menores sean las cargas, también va a ser menor la fuerza. Eso es, en términos simples, lo que quiere decir esta ley. ¿Y
¿Qué es esa K? Esa K es una constante positiva determinada experimentalmente y es conocida como la constante de Coulomb, que tiene el valor de 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y siempre que vemos un resultado de esas fuerzas, como son unidades de fuerza, va a quedar en newton. Así que no se confundan cuando ven estos resultados, porque las unidades, ustedes lo habrán visto en memes, son muy importantes cuando trabajamos en física. Y bueno, en resumen, eso es la ley de Coulomb. Y ahora pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dicen, en el átomo de hidrógeno, el electrón está separado del protón por una distancia media de aproximadamente 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Nos preguntan, ¿cuál es el módulo de la fuerza electrostática ejercida por el protón sobre el electrón? Entonces vean que nos preguntan módulo de la fuerza, así que no nos interesa la dirección. Y pues para esto utilicen la ley de Coulomb que vimos anteriormente. Entonces, la solución del problema sería, utilizando la ley de Coulomb, se considera primero que la carga de un protón es la misma que la de un electrón, pero con signo contrario. Y pues tendríamos que esta fuerza está por, primero, la constante de Coulomb multiplicado por, en el numerador, el producto de las cargas, que sería 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb, por lo mismo, pero con signo contrario, ¿verdad? Una representa al protón y la otra representa al electrón. Ponemos las barras de valor absoluto porque ese signo negativo en una de las cargas realmente no nos afecta cuando queremos calcular el módulo. Y si ustedes hacen ese cálculo en la calculadora, les dará que la fuerza es de aproximadamente 8.2 por 10 a la menos 8 newton. Y pues eso es un problema que les podría salir a ustedes, que sé yo, cuando estén en el colegio, ¿verdad? Como para irse introduciendo en lo que es la electrostática. Y notamos que nos piden el módulo, por lo que solo importa la magnitud y no la dirección de la fuerza. ¿Cuándo nos va a importar la dirección? Cuando nos dicen que calculemos la fuerza en forma de vector. Que recordemos que un vector es algo que tiene magnitud y también tiene una dirección. Y ahí tenemos también una representación gráfica de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tenemos un protón, tenemos un electrón, están separados por una distancia r. Nos dan las cargas de los dos, uno tiene carga positiva, el otro tiene carga negativa, y la línea de fuerza del electrón va hacia el protón. ¿Por qué? Porque el protón lo está atrayendo. Ahora vamos a ir con otro ejemplo, pero esta vez de la fuerza ejercida por un sistema de cargas. Sistema de cargas, entiéndase un plano donde hay más de dos cargas. Y en un sistema de cargas, cada una de ellas ejerce una fuerza dada por la ecuación 21.4, que es la ecuación de la ley de Coulomb que ya vimos. Y así, la fuerza neta sobre cada carga es la suma vectorial de las fuerzas individuales ejercidas sobre dicha carga por las restantes cargas del sistema. Esa es una consecuencia del principio de superposición de las fuerzas. O sea que sobre una carga pueden haber varias fuerzas y si nosotros queremos calcular la fuerza resultante, tenemos que hacer una suma vectorial. O sea que si algo va para la derecha, se suma con lo que vaya hacia la derecha. Y si algo va hacia la izquierda, se le restaría porque iría en sentido contrario. Mientras que si algo va hacia arriba, se suma con lo que también vaya hacia arriba. Y si no, se le restaría lo que vaya hacia abajo. Tenemos que tener mucho cuidado porque las fuerzas que van hacia la derecha o hacia la izquierda no se pueden sumar o trabajar con las fuerzas que van hacia arriba o hacia abajo, porque corresponden a ejes diferentes del plano cartesiano. El problema que nos dan ahorita dice, tres cargas eléctricas, Q1 que tiene una carga de 5 microcoulomb, Q2 que tiene una carga de 8 microcoulomb y Q3 que tiene una carga de menos 6 microcoulomb, vean que nos dicen que es negativo, se ubican en las siguientes coordenadas dadas en metros de un plano cartesiano. Entonces tenemos la carga 1 que es la que está en menos 3,0, la carga 2 que es la que está en 0.0 y la carga 3 que es la que está en 0.5. Nos piden calcular la fuerza total que actúa sobre la carga colocada en el origen del sistema. Recordemos que origen quiere decir el punto central del plano, o sea 0.0. Entonces si quieren, intenten hacerla. Ahorita le ponen pausa al video, se relajan, tratan de hacer el cálculo y si no, pues continúen que ya van a ver la solución. Entonces, primero ubicamos el plano que ya nos están dando en el problema, ¿verdad? Si no nos lo dieran, uno lo podría dibujar sin ningún tipo de inconveniente.
Y vean que nos piden las fuerzas que actúan sobre Q2, que es la que está en el origen. Entonces primero tenemos que identificar cuál va a ser el sentido de la fuerza Q1 y cuál va a ser el sentido de la fuerza Q3. Q1 vemos que es positiva y Q2 también es positiva. Por lo tanto, ¿la va a atraer o la va a repeler? La va a repeler, ¿verdad? Entonces, Q1 va a tender a empujarla hacia la derecha. Mientras que Q3 es de signo contrario, vean que es negativa. Así que esta no la va a repeler, sino que más bien la va a atraer. Así que la fuerza sería hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo primero. Primero es identificar el sentido que van a tener las fuerzas antes de empezar a hacer el trabajo. Entonces, consideramos el sentido, sabemos que Q3 la atrae por ser de signos opuestos, mientras que Q1 la repele por ser de signos iguales. Y como ambas fuerzas actúan en ejes distintos, vertical y horizontal, no se pueden sumar, sino que deben verse como componentes de un vector final que será la fuerza resultante. ¿Por qué componentes de un vector? Porque al final vamos a tener un vector de fuerza resultante que va a tener una componente vertical y otra componente horizontal. La componente horizontal nos la va a dar la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 y la componente vertical nos la va a dar la fuerza que ejerce Q3 sobre Q2. Y bueno, hacemos cálculos, que esto ya es relativamente sencillo. La fuerza que ejerce 1 sobre la partícula 2 está dada por la constante de Coulomb, el producto de las dos cargas y la distancia elevada al cuadrado. Y como es en sentido hacia la derecha, vamos a decir que es positivo. Y eso me da a mí 0.04 newton, pero en el eje X. Y después hacemos lo mismo, pero con la fuerza que ejerce 3 sobre 2. Vean que es el producto de las cargas, la constante no se nos puede olvidar, es muy importante porque si no nos va a dar resultados erróneos. Y en el denominador siempre la distancia en metros elevada al cuadrado. Y esto me da 0.017 newton, pero esta vez en el eje Y. Hacia arriba porque vemos que la está trayendo hacia así. Y ya si quisiéramos ver una representación de cómo sería el actuar de estas dos fuerzas sobre Q2, veríamos que sería algo más o menos así. Vean que tenemos una componente horizontal, que es esta de 0.04 newton, y también tenemos una componente vertical, que es esta de 0.017 newton. La fuerza resultante va a ser la que vaya desde la partícula hasta el final, pues, de la vertical. Entonces, esto es un triángulo rectángulo, porque aquí se me forma un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo calculo yo la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Utilizo el teorema de Pitágoras. Entonces, para encontrar F, aplico lo que ya conozco, ¿verdad? Que fuerza sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ustedes pueden trabajar esto en la calculadora y me daría que la fuerza resultante es de 0.043 newton. Aquí yo le podría indicar un ángulo de dirección, que sería el ángulo que está aquí elevado. Pero para eso ustedes tendrían que sacar el arco tangente del lado opuesto entre el lado adyacente. Y eso sería como un trabajo extra que les dejo a ustedes si lo quieren hacer, para que así pues practiquen un poco de todo eso, que tal vez también les sirve para matemática. Y bueno, ya con esto encontramos cuál es la fuerza resultante que actúa sobre la partícula que estábamos estudiando. Noten también que la fuerza horizontal es más grande que la fuerza vertical. Esto debido a que la partícula que estaba al lado izquierdo tenía una distancia menor con la partícula que estábamos estudiando. De forma contraria, la partícula Q3 que estaba arriba estaba más largo. Entonces, mientras más largo esté una partícula, menor será la fuerza. Ahora vamos a empezar a trabajar con el campo eléctrico. Y como habíamos dicho antes, toda carga eléctrica genera un campo eléctrico y ese se puede definir como el espacio en que una carga generará una fuerza sobre otra carga testigo llamada Q0. Que esta Q0 básicamente es como una carga que no importa porque es muy pequeña, es casi despreciable. Pero bueno, después tenemos que el campo eléctrico sería la fuerza que experimentará un Coulomb en un punto del espacio. Y las unidades del campo eléctrico serían Newton sobre Coulomb. Y algebraicamente sería como tenerlo así. El campo eléctrico es igual a la fuerza de atracción o de repulsión que genere una partícula
sobre una carga Q0. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el campo eléctrico que genera una partícula en un punto del espacio, lo que haría primero sería calcular la fuerza que tiene esa partícula con la partícula de testigo Q0, ¿verdad? Con la ley de Coulomb sale fácil, y después lo divido entre la partícula que está en ese punto. Y como tendría esa misma partícula arriba y abajo, me quedaría nada más que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la partícula que está generando el campo dividido entre la distancia que hay desde la partícula hasta ese punto elevado al cuadrado. Ahorita lo van a ver, ya he explicado en la pantalla, pero es nada más como para ir adentrándonos en eso. Y algo importante es que las cargas positivas generan un campo eléctrico donde las líneas salen de la carga, mientras que las cargas negativas reciben esas líneas de fuerza del campo. ¿Por qué así? Pues porque la carga testigo se suele tomar como una carga positiva. Entonces, si yo tengo una carga positiva aquí alrededor del campo que genera otra carga positiva, vemos que las líneas la empujarían, por lo tanto van a tender a repelerlas. Mientras que si yo coloco una carga testigo aquí alrededor de la partícula negativa, lo que va a pasar es que la negativa va a atraerla. Entonces por eso decimos que las líneas entran a la carga negativa. Y bueno, el campo eléctrico también es un vector, o sea que tiene dirección igual que la fuerza electrostática, y describe la condición en el espacio creada por el sistema de cargas puntuales. Desplazando la carga testigo Q0 de un punto a otro, podemos determinar el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, excepto el ocupado por una carga Q. El campo eléctrico es, por lo tanto, una función vectorial de la posición, o sea que mientras más largo esté, menor va a ser el campo eléctrico que se percibe en ese punto. Y mientras más cerca esté yo de la partícula, pues mayor será la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre una partícula determinada, o una carga determinada más bien. Y tenemos al final que la fuerza ejercida sobre una carga testigo Q0 en cualquier punto está relacionada con el campo eléctrico en dicho punto y aquí tenemos, bueno, si quisiéramos calcular la fuerza a partir del campo eléctrico, lo que tendríamos que hacer es multiplicar el campo eléctrico por la carga testigo que estamos trabajando, y eso me daría ya la fuerza. Y algo importante es que el campo eléctrico en un punto del espacio es la suma de todos los campos eléctricos generados por las cargas de los alrededores. Si trabajamos solo con una carga, pues es muy fácil, nada más vamos a un punto, usamos la ecuación que vamos a ver ahorita y ya tenemos cuál es el valor del campo eléctrico en ese lugar. Pero si hubiera más de una carga, tenemos que hacer la suma vectorial de cada una de ellas, como lo que vimos ahora con las fuerzas. Y bueno, lo que les he dicho, si quisiéramos hallar el campo eléctrico generado por una carga Q en un punto a una distancia R de ella, podemos usar la ley de Coulomb, que nos dice que el campo eléctrico es igual a la constante por la carga que genera el campo dividido entre el radio al cuadrado, o la distancia al cuadrado más bien. Y vean que si yo multiplicara aquí por otra carga Q0, yo estaría teniendo lo que había al principio de la ley de Coulomb, y tendría el producto de la constante por las dos cargas entre la distancia al cuadrado, o sea, la fuerza electrostática. Por lo tanto, yo conociendo el campo eléctrico puedo hallar la fuerza que recibiría una carga puesta en ese lugar del espacio. Y bueno, tenemos aquí dos problemitas. El primero creo que lo vamos a hacer, el segundo es de tarea para ustedes. Cualquier cosa, si ven está ahí con un techito arriba, no es nada del otro mundo, nada más quiere decir que la fuerza del campo está ejercida únicamente sobre el eje horizontal o el eje X. El problema 21.7 dice: cuando se coloca una carga testigo de 5 nanocoulombs en un punto determinado, sufre la acción de una fuerza de 2 por 10 a la menos 4 newton en la dirección creciente de X. ¿Cuál es el campo eléctrico en dicho punto? Para esto tenemos que recordar al puro principio que hayamos visto que el campo eléctrico se define como el cociente que hay entre la fuerza ejercida o sentida por dos partículas cargadas sobre la carga testigo. Entonces, si nosotros en este problema tenemos la carga testigo y también tenemos el valor de la fuerza, yo ya puedo encontrar cuál es el valor del campo eléctrico.
Conociendo el valor de la fuerza y la carga testigo, por definición sabemos que campo eléctrico es igual a fuerza entre carga testigo, por lo que solo hay que reemplazar los datos que tenemos. Y vean que pongo la fuerza en el numerador y pongo también la carga en el denominador. Importante siempre luego de transformar, no trabajemos con los nanocoulomb porque nos va a dar un resultado erróneo. Tenemos que transformarlos siempre a unidades del sistema internacional, así que yo sé que 5 nanocoulomb son 5 por 10 a la menos 9 coulomb, y ya con eso puedo hacer el trabajo para ver cuánto sería el valor del campo eléctrico en ese punto. Aquí nada más estoy dando la magnitud, vean que no estoy dando una dirección, pero si yo lo quisiera dar en forma de vector, diría que es en la dirección creciente de X, o sea, hacia la derecha. Entonces, si quisieran meterle dirección, nada más pues escriben eso a la par y le pondríamos una flechita a la E. Y diríamos, el campo eléctrico es de 40.000 newton sobre coulomb hacia la derecha. Noten que las unidades son newton sobre coulomb porque nos dicen que E es igual a F es fuerza y las fuerzas son en newton, sobre una carga testigo, y las cargas las damos en coulomb. Por lo tanto, es pertinente decir que las unidades del campo eléctrico van a ser newton sobre coulomb, para que no las confundan. Y bueno, aquí tenemos ya un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. La carga eléctrica, pues existen dos clases, que son las positivas y las negativas. Las del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen. Tenemos lo que es la cuantización, que cuantización no es nada más que decir que toda carga que hay en la naturaleza va a ser múltiplo de una carga básica, que es el electrón. Tenemos la magnitud después de la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Yo lo había dado como 1.602, pero para efectos de cálculos es prácticamente lo mismo. Luego hay que saber que la carga se conserva, es decir, en cualquier proceso la carga no se queda ni se destruye, sino que nada más se transfiere. O sea, es muy parecido a lo que decimos con la energía o con la materia, pero bueno, es importante recalcarlo, cualquier cosa, para que sepan que no, la carga no se genera de la nada. La ley de Coulomb es la fuerza ejercida por una carga sobre otra a una distancia r, y viene dada por, bueno, aquí ha estado en forma vectorial, que lo que quiere decir es que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 es igual al producto de la constante de Coulomb por el producto de las dos cargas sobre la distancia al cuadrado, y este r con un techito quiere decir que tienen una dirección, que es en dirección de la carga 1 hacia la carga 2. La constante de Coulomb aquí la tenemos, 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Tenemos la definición de campo eléctrico. El campo eléctrico de un sistema de cargas en un punto se define como la fuerza neta ejercida por aquellas cargas sobre una carga testigo positiva, dividida por Q0. Entonces aquí tenemos E es igual a F sobre Q0. Y si queremos encontrar el campo eléctrico de una carga puntual, vean que es muy parecido a la ley de Coulomb, nada más que quitamos una carga porque esa carga será la carga testigo. Por lo tanto, no tiene relevancia cuando estemos calculando el campo eléctrico. Y si tenemos un campo eléctrico debido a varias cargas, el campo eléctrico en ese punto va a ser la sumatoria de todos los campos que están alrededor. Y ahora vamos con el último tema, que sería el tema de potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico se define como la energía potencial que se adquiere por unidad de carga en un punto del espacio. O sea, es una unidad de energía, pero que recibe o que se encuentra en una determinada carga. Así que las unidades para describir esto sería joules o julios sobre coulomb. Al potencial eléctrico también se le conoce como tensión eléctrica, voltaje o diferencia de potencial. O sea, ustedes pueden ver en algunos libros que le dicen diferencia de potencial, en otros le dirán voltaje, en otros le dirán tensión, pero todo es lo mismo. Así que no tengan miedo si les sale algo de tensión o de diferencia de potencial. Todo es lo mismo que potencial eléctrico o voltaje. Estas unidades, joule sobre coulomb, que les dije que es en las que se tiene que dar el voltaje, también se les conoce como volt o voltio. Entonces, si yo quiero encontrar el voltaje o la diferencia de potencial que genera una carga puntual, como lo que habíamos visto antes con el campo eléctrico, es nada más agarrar esa constante, la constante de Coulomb, multiplicarlo por la carga y dividirlo entre la distancia que haya desde la carga hasta ese punto en específico.
Vean que la única diferencia con el campo eléctrico es que aquí pues no aparece la R elevada al cuadrado, únicamente aparece la R. ¿Y por qué solo aparece la R? Pues recordemos que las unidades de joules son newton por metro y las unidades del campo eléctrico son newton sobre coulomb. Entonces, para yo encontrar la diferencia potencial tendría que multiplicar arriba por una unidad de distancia, y esa unidad de distancia va a ser la misma que hay desde la carga hasta un punto en el espacio. Entonces va a ser R, y si yo tengo un R arriba y un R abajo, me quedaría R sobre R al cuadrado y se cancelaría una R de abajo. Por lo tanto, nada más me queda que la diferencia potencial es igual a la constante de Coulomb por la carga eléctrica sobre la distancia que hay desde la carga hasta un punto en específico. Aquí tenemos una representación de esto gráficamente, donde tenemos la carga positiva, vemos que las líneas del campo eléctrico salen y estos puntitos alrededor son las líneas de voltaje que genera. Entonces, mientras más lejos esté, va a generar menos energía potencial, por decirlo así. Y mientras más cerca, va a existir más energía potencial. Y todos estos puntos que están en fila alrededor se pueden considerar como líneas equipotenciales. Por lo tanto, si yo calculo el voltaje en este punto, va a ser el mismo que hay en este punto y el mismo que hay en este punto. O sea, como todos están a la misma distancia, puedo decir que valen lo mismo. Y otra cosa, el voltaje o el potencial eléctrico es una cantidad escalar, por lo tanto no tiene una dirección definida. Así que yo no puedo decir que son 3 voltios hacia la derecha, 3 voltios hacia la izquierda, no, porque son una propiedad de cada cuerpo, que sería la energía. Entonces, cuando nosotros calculamos algo relacionado con energía, no le otorgamos una dirección. Todo eso yo lo podría explicar en un video, si a ustedes les parece, lo que son magnitudes escalares, vectoriales. La idea era empezar con eso, pero bueno, ustedes pidieron empezar así como desde lo más pesado. Y bueno, ¿quién soy yo para decirles que no? Aquí estamos con todo lo que es la electrostática. Y si queremos tener una definición extra de qué es el potencial eléctrico, como para aclarar un poco las dudas, el potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar un campo electrostático para mover una carga positiva desde el punto de referencia, dividido por unidad de carga de prueba. Entonces vean que es trabajo sobre carga, o sea, joule sobre coulomb, y eso es igual a un voltio. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria hasta el punto de referencia que estamos considerando, y siempre va en contra de la fuerza eléctrica. Y aquí tenemos un ejemplo que tal vez así todo queda un poquito más claro. Nos piden calcular el potencial eléctrico a una distancia R, que es igual a 0.529 por 10 a la menos 10 metros de un protón, y nos dan ahí como un dato curioso que esta es la distancia media que hay entre el protón y el electrón en el átomo de hidrógeno. Y luego nos preguntan cuál es la energía potencial del electrón y el protón a esta distancia. Pueden intentar hacer el punto A y después yo les explico el punto B. Póngale pausa y ahorita continúo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el potencial eléctrico en ese punto usando la ecuación del voltaje generado por una carga puntual, que es esa ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, voltaje va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por el valor de la carga, que en este caso sabemos que es un protón, por lo tanto ese dato lo tenemos, dividido entre la distancia que hay a ese punto, que también nos da el problema. Vean que tiene que estar en metros, ¿verdad? Si estuviera en milímetros, en centímetros, tenemos que hacer la conversión. Y cuando nosotros lo trabajamos nos da que hay 27.25 voltios. Entonces esa es la energía que yo tendría que aplicar para mover una partícula que esté en ese punto. Y bueno, la energía potencial también se puede calcular como que U es igual a Q por V. Vean que si yo aquí despejo V, Q pasaría a dividir, entonces yo tendría que U sobre Q es igual al voltaje, que tiene sentido porque habíamos dicho que el voltaje es la energía potencial por unidad de carga que sufre una carga en un punto determinado del espacio. Y bueno, es nada más hacer un despeje, ¿verdad? Si U sobre Q es igual a V, entonces U es igual a Q por V. Y para este problema vamos a utilizar la carga del electrón, que ya es conocida, ¿verdad? Porque vean que eso es lo que nos dice el problema. ¿Cuál es la energía potencial del electrón y el protón a esta distancia? Entonces, energía potencial es igual
a 27.25 voltios por menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esto me da que es igual a menos 4.36 por 10 a la menos 18 joules. ¿Por qué joules? Porque vean que estamos encontrando una unidad energética. O sea, estamos trabajando con una cantidad de energía y las cantidades de energía se dan en julios o en joules. Así que bueno, esa sería la energía que tendrían las dos partículas a esta distancia. Otra cosa es que la U en este libro se suele usar como energía potencial. Entonces, para que no tengan ningún tipo de miedo si ven una U ahí rara. Y luego el libro hace como una pequeña observación que tal vez así clarifica un poco más lo del potencial eléctrico. Y eso lo que quiere decir es que si el electrón estuviera en reposo a esta distancia del protón, serían necesarios 27.2 electronvoltios como mínimo para separarle del átomo. Sin embargo, el electrón posee una energía cinética propia de 13.6 electronvoltios, de modo que su energía total en el átomo es de 13.6 electronvoltios menos 27.2 electronvoltios, que sería igual a menos 13.6 electronvoltios. Por consiguiente, la energía necesaria que yo tendría que aplicar para mover al electrón de ese punto, ¿verdad?, alrededor del átomo de hidrógeno, sería de 13.6 electronvoltios. Y esto es lo que en química solemos llamar como energía de ionización. ¿Y qué es el electronvoltio? Estarán diciendo ustedes. Ok, el electronvoltio es una unidad de energía que representa la variación de energía que experimenta un electrón al moverse desde un punto de potencial VA hasta un punto de potencial VB. O sea que es básicamente la energía que yo necesito para mover un electrón de un punto a otro, donde la diferencia de potencial es de 1 voltio. Bueno, y tal vez ustedes han visto la película de Spider-Man 2, donde Peter está en una clase y responde justamente utilizando esta unidad, el electronvoltio. Entonces, si les suena, puede ser de ahí. Y básicamente es eso, una unidad de energía. Una unidad de energía. Y en este caso, vean que tenemos la carga del electrón y la energía potencial. Entonces, yo podría decir que esto es el voltio y esto es el electrón. Entonces, si yo los junto, me da 27.25 electronvoltios. Entonces, de ahí es donde sale esa definición, que es para trabajar en realidad con términos más sencillos. O sea, yo lo podría dar así en unidades del sistema internacional, menos 4.36 por 10 a la menos 18, pero son números feos cuando uno los trabaja. O sea, ¿a quién le gusta trabajar con tanto exponente de menos 18? O sea, eso es un dolor, físicamente hablando. Entonces, los físicos lo que hacen es que derivan una nueva unidad que sea definida como lo que vimos a la derecha, ¿verdad? La energía necesaria para poder mover un electrón desde un punto a otro donde la diferencia potencial es de 1 voltio. Y ya con eso pues es más fácil decir que la energía que necesito es de 13.6 electronvoltios a decir que es todo esto partido a la mitad. Entonces sí, básicamente esto sería el resumen ya de lo que es el potencial eléctrico, ¿verdad? Tenemos que el potencial debido a una carga es igual a K por Q sobre R, ¿verdad? Aquí lo primero ignórenlo porque la parte derecha se toma como si fuera en el infinito, entonces esto es como decir 0. Entonces el voltaje es igual a K por Q sobre R. Y el potencial de Coulomb, que es lo mismo, ¿verdad? V es igual a K por Q sobre R. Y si estamos a una distancia demasiado larga, ¿verdad?, a una distancia infinita de la carga, el voltaje va a tender a hacerse 0. Y el potencial debido a un sistema de cargas puntuales es muy parecido a lo que hemos visto con lo del campo eléctrico, que si tenemos varias cargas que generan un potencial eléctrico en un punto, tenemos que sumarlos para ver cuál es el potencial total sobre ese punto. Y bueno, eso sería en resumen la parte teórica de todos estos temas, ¿verdad? Electrostática, fuerza, bueno, ley de Coulomb, campo eléctrico y potencial eléctrico. Si ustedes tienen ejemplos, me los pueden enviar a Instagram si quieren que, bueno, venga aquí y se los conteste en un próximo video resolviendo problemas de electrostática. Los que vimos hoy siento yo que fueron básicos, pero sirven para ejemplificar muy bien de qué se trata lo que ustedes van a ver. Puede ser que en el colegio les pidan un despeje de la fórmula, qué sé yo, que les dan la fuerza y les piden calcular la distancia. Eso es muy fácil, o sea, los despejes son simples.
no son nada del otro mundo, entonces no debería suponer mucha dificultad para ustedes. Y si quieren ir a leer el libro de donde saqué todo esto, pues pueden buscarlo. Está en la descripción para que lo obtengan. Y se llama Física para la Ciencia y la Tecnología de Tipler y Mosca. Es un libro universitario que yo he utilizado a veces y la verdad es que es muy, muy útil. Y bueno, eso sería todo por el de hoy. Esta es la primera vez que lo hago, como les digo, no me juzguen tan fuerte. Ojalá la próxima lo pueda hacer muchísimo mejor. Y nada, si tienen dudas ya saben, las dejan acá abajo en los comentarios, que nos vamos a estar viendo en la próxima.